la verdad eso es una ladronada. ¿Alguna argolla necesitarán para obtenerlas? Ese es el descaro más grande que tiene este país. De estar en la argolla política, ¿verdad? Y todos esos ladrones. No, ya hay que quitarles todo lo que se pueda para la gente que necesita más. A principios de los años 2000 se hace popular el concepto calificativo pensionados de lujo. Se les responsabiliza de la crisis fiscal, la desigualdad, la pobreza, el alza de impuestos y el desempleo. Y es que un lujo al pensionarse se puede considerar como retirarse antes de tiempo, recibir montos muy elevados sin haber cotizado lo suficiente o heredar las pensiones a sus hijos. Los regímenes de gracia son aquellos que garantizan esos privilegios. En ellos encontramos expresidentes, exdiputados, exministros y otros exdiplomáticos, pero también docentes. ¿Cómo llegaron ahí? Veamos. En la Costa Rica rural de los años 50, los docentes debían ser motivados a expandir la educación gratuita y obligatoria a todo el territorio nacional en contextos demográficos hostiles donde se enfrentaban a pie o a caballo a kilómetros de rutas peligrosas entre montañas, animales salvajes y enfermedades como la fiebre amarilla, paludismo, entre otras. Esto marcaba como promedio de expectativa de vida los 58 años para los y las maestras. Esto dio paso a la Ley 2248 en 1958, donde se proponía estimular a los y las docentes a cumplir con la expansión de la educación, ofertando un sistema de pensiones compensatorio que se ajustara al contexto demográfico de la época. A principios de los años 50 del siglo pasado, que se da la primera ley para crear el fondo, el sistema de pensiones del Magisterio Nacional. Y se crea este sistema, pero no se crea una entidad que maneje el fondo, sino que era un fondo que debía estar dentro de las disposiciones económicas del Ministerio de Hacienda. O sea, el encargado de coger ese dinero y crear un fondo para sostenerlo era el Ministerio de Hacienda, el gobierno de la República. Y de esa manera se estuvo realizando los rebajos al sector docente, ajeno a cualquier sistema de la Caja del Seguro Social, es decir, como un sistema propio, hasta los años, ya entrados los años de la década de los 60, o sea, unos 10, 15 años estuvo administrado por el Ministerio de Hacienda. Ya en la década de los años 60 se crea la ley, o se da la ley, que crea la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional. Hacia el año 66, 67, que viene un momento importante, porque, bueno, las universidades también se incorporan a este sistema del fondo del Magisterio Nacional. Pero, sobre todo en el año 67, hay una primera ampliación de la matrícula de la Universidad de Costa Rica, única existente en aquel momento. Y recuerdo que se requería de un fondo o de un aporte especial para poder ampliar esa matrícula de la universidad de 4,5 millones de colones de aquella época. El gobierno, don Joaquín Trejos, siendo el ministro incluso don Guillermo Malabasi Vargas, dio ese aporte con miles de congojas, esa es la verdad. Pero hasta hubo una manifestación de la Universidad de Costa Rica pidiéndose ese fondo. Fue en el año 71 que viene otro movimiento importante. Y cito estas dos fechas porque es el momento de la expansión universitaria en Costa Rica. Se crea el Instituto Tecnológico en el año 70, en el 71 la Universidad de Costa Rica plantea la posibilidad de una gran ampliación de su matrícula y la necesidad entonces de crear también cierta infraestructura que ya estaban exigiendo aquellos nuevos alumnos de más que habían
ingresado desde la ampliación de la matrícula en el año 67. No solamente recibir estudiantes un año, sino todo lo que eso genera a los años que siguen, en laboratorios, en aulas, etcétera, en carreras. Entonces, la universidad necesitó en aquel momento una ampliación importante de dinero. Y se hizo una manifestación muy grande, enorme, encabezada por el rector Carlos Monge, para pedir esos fondos. Y hubo una reunión entre el ministro de Educación, el presidente Figueres, y el presidente Figueres decidió que no había dinero para llenar aquellos gastos, pero que se tomara el dinero del fondo supuesto de las pensiones y lo que pagaban los profesores de las cuotas mensuales para hacer esa buchaca, para dar ese dinero que estaban pidiendo las universidades. Y así se hizo. Con la sugerencia, oferta, de que al año siguiente ese dinero se repondría. Por supuesto, nunca se repuso. Pero lo más grave fue que no solamente nunca se repuso, sino que nunca se hizo el fondo. Nunca. O sea, los profesores pagaban su cuota y eso iba a la caja única del Estado, el Estado lo gastaba y los profesores no les creaban el fondo por la que estaban cotizando para sus pensiones. Con una observación fundamental. Y es que siempre, y esto ha ido en crecimiento, los docentes pagaban cuotas más altas que las que pagan los trabajadores a la Caja del Seguro Social. O sea, literalmente a los docentes les robaron el dinero. Durante 25 años, los gobiernos, todos, de liberación, de la unidad, de la unificación, de como quiera usted llamarlos, los partidos existentes, todos los gobiernos se robaron la plata de los pensionados del régimen del Magisterio Nacional. Y hay que decirlo con las palabras que son, porque si yo tomo un dinero que no es mío y lo empleo otra cosa, eso se llama robar, pero también se llama desviación ilegal de fondos públicos. Bueno, nosotros ante las diferentes instancias hemos ido solicitando o dando los pasos jurídicos necesarios en términos de denuncias, de coadyuvancias. Tenemos un equipo, una comisión de jurídicos que analiza las leyes que se van dando, las propuestas que se van haciendo. La junta directiva pasada visitaron diputados, de gente que toma decisiones y algo se logró, digamos, cambiar ciertos articulados, cierta cosa. ¿Qué pedimos nosotros? Nuestros derechos. Inclusive en un momento dado se peloteó, como dice uno. Bueno, no importa que no me den el monto de mi pensión, pero denme lo que yo deposité. Inclusive ahora hay gente que dice, mire, muy difícil que a ustedes les devuelvan lo que les quitaron, con fundamento en la ley. Pero entonces uno dice, bueno, si eso es así, entonces no me lo devuelva de aquí para atrás, pero de aquí en adelante deme lo que me toca. Don Francisco Esquivel hizo un análisis de que al 2013, 2012, si ese fondo tripartita hubiera existido, fíjese que tendríamos para invertir un poco más de 3 billones de colones libres después de haber pagado
todo lo que había que pagar para lo que fue hecho el fondo. Y además teníamos para inversión. A mí me encantaría que mis nietos y mis bisnietos volvieran a creer en un Estado social de derecho, porque mis hijos ya no creen. Y eso me duele. El gobierno, en lugar de crear un aporte o fondo de indemnización, que es lo que correspondía por la apropiación indebida de estos aportes, crea el régimen transitorio de reparto, como un fondo de gracia a cargo de la Hacienda, como si nunca hubiesen cotizado, transformándolos en una carga para las finanzas públicas. Este cambio ha permitido a los diputados realizarles recortes arbitrarios como si fuesen privilegios y no derechos propios. No es hasta 1992 y 1995 donde, gracias al régimen de capitalización colectiva, se logra tener su propio fondo autosostenible. Bendito sea el Señor, que se la ganan también, ¿verdad? Porque trabajaron. Y para en su vejez tener una vida mejor, ¿ves? Primero le daría mis felicitaciones, porque el trabajo de uno en todo lo que lleva trabajando es lo que representa en la pensión. Me imagino que la mayoría de los que las tienen, tienen estudios y posgrados, supongo, ¿verdad? Bueno, no sé muchísimo del tema, ya le digo, no sé si se las han ganado de verdad o si hicieron algo ilegal para obtenerlas. Hablamos de que tenemos que corregirlo, pero no hacemos nada. No tengo idea de quién es el culpable de esas pensiones de lujo. Y esa plata la agarran para otras cosas. Pero como es toda la misma componenda y el mismo círculo vicioso político, entonces se da al traste con la ejecución de las cosas, porque hay mucho compadrazgo, mucho, ¿me entiende? Que no se puede, o sea, serían volarse la cabeza entre sí. Los abusos de los políticos con sus pensiones ha distraído de los problemas de fondo que realmente afectan la crisis fiscal y, sobre todo, distrae de la necesidad urgente de intervenir los sistemas institucionales que siguen permitiendo este tipo de abusos y de privilegios. En el caso particular de la administración del Fondo del Magisterio, es urgente que a los y las docentes víctimas de este delito se les cree un fondo de indemnización donde se protejan y garanticen los derechos que han sido violentados desde 1958. En el caso de los docentes más jóvenes, esto tiene que ser una alerta para que protejan, fiscalicen y controlen su propio fondo, ya que en este momento se tejen iniciativas en la Asamblea Legislativa nuevamente para reorientar las inversiones del régimen de contribución colectiva hacia otros senderos. E incluso se valora la posibilidad de trasladarlos al casi desfinanciado régimen de invalidez, vejez y muerte. Los y las costarricenses estamos cansados de este tipo de abusos. Es urgente que el Estado demuestre que está trabajando en pro del bienestar de todas las personas que conformamos este Estado. Es urgente sobre todo que el Estado demuestre que se responsabiliza por actos de corrupción y desviación de fondos, de que la seguridad jurídica y la constitución política se respeta y aplica para todos y todas sin discriminación.